Bienvenidos a la red de la SBDC de la Florida, la SBDC de la Florida. El nombre mío es Rey Juncosa y yo soy consultor financiero para la SBDC de FIU aquí en Miami, la ciudad de Miami. En el día de hoy vamos a hablar un poco de un tema muy importante para las pequeñas empresas y esa es la área de acceso a capital. Para darte una breve historia de mi carrera, fui banquero en Miami, más de 35 años y mucho en la actividad tanto doméstica como internacional. He viajado a diferentes países en todo Sur y Centroamérica y el Caribe. Y tengo varias maestrías en la área financiera y licencias en el sector financiero. Y claro, estoy aquí para compartir esa experiencia con ustedes. Disfruto muchísimo la área financiera. Sé que es una área que no todo empresario le gusta trabajar en ella, pero bueno, ese es el propósito del día de hoy. Hoy hablaremos entonces cómo ayudar a las pequeñas y medianas empresas en la área de acceso a capital. El dilema de las pequeñas empresas son varias. En realidad, yo diría de que los primeros 7 años de comenzar un negocio, de 10 empresarios, quizás 7 fracasan durante esa época. Y las razones son varias. Un gran porcentaje de las pequeñas empresas fracasan por falta de capital, ignoran la importancia fundamental de cómo manejar una empresa. Y manejar una empresa no es solo el vender un producto o un servicio, pero es la parte financiera del negocio, analizar los márgenes, saber qué rentabilidad tiene la compañía, etc. Falta de conocimiento acerca de estados financieros y no hablar lo que llamamos el idioma de los banqueros. Yo quería primeramente comenzar con algo muy básico y es el ciclo operativo de su negocio. Quiero comenzar aquí porque aquí es donde comienza todo. O sea, ustedes tienen un producto o un servicio que van a actualizar y para lograr hacer esa venta hay diferentes pasos que hay que pasar. Por ejemplo, tienes inventario, tienes que hacer compra de materia prima o mercancía. Esa mercancía o la compras en efectivo o la vas a financiar la compra. Después que se hace la preparación y se ejecuta la venta, esa venta puede ser o en efectivo o en cuentas por cobrar. Y obviamente ese círculo continúa donde llega el momento donde tienes que pagar por el financiamiento de la compra del inventario y a su vez tienes que lograr a cobrar todas tus ventas, no solamente la que ejecutaste en efectivo, pero también la que ejecutaste a crédito. Y ese ciclo es donde los banqueros y los que prestan plata en el mercado de acceso a capital miran mucho porque la demora en este ciclo afecta muchísimo la rentabilidad de la empresa. Entonces es importante reconocer que a veces esa debilidad que existe con los pequeños empresarios es una que hay que corregir, aprender. A veces el empresario invierte mucho en inventario o a veces vende mucho a crédito o a veces es una combinación de los dos. Y como consecuencia, esa velocidad o falta de velocidad impacta muchísimo en la rentabilidad del negocio. Entonces, ahí mencionamos la demora en mover el inventario como un factor, muchas ventas a crédito y demoras en cuentas por cobrar.
Una de las mis concepciones que tiene el pequeño empresario es que, bueno, vendo más, bajo el precio y todo se resuelve. Y por supuesto, si tienen la deficiencia anteriormente mencionado, entonces mientras más vendes en actualidad, más rápido vas a llegar al fracaso. Simplemente porque tienes una deficiencia en donde estás invirtiendo más de lo que debes en inventario o estás vendiendo más de lo que debes a crédito. Y como consecuencia, estás eliminando la liquidez de tu negocio. Llegar un momento donde ya el negocio no tiene flujo de efectivo. Y en esa condición sería muy difícil de lograr financiamiento de un banco. Lo que cuenta es el flujo del capital, o como dicen en inglés, el cash, ¿no? El efectivo. El efectivo es muy importante en el negocio. Entonces, nuevamente, manejando el tema del inventario y manejando el nivel de cuentas por cobrar es una manera de proteger ese efectivo. ¿Cómo mejorar las posibilidades del éxito en tu empresa? Entonces, uno de los temas también que le impacta muchísimo a los empresarios es una falta de organización. Muchos quieren tener un negocio simplemente para hacer una creación de un trabajo. Y en realidad esto es mucho más que crear un trabajo. Una empresa puedes lograr a crear una marca importante y como consecuencia llevar este negocio a poder escalarlo a otro nivel donde el día de mañana, si quieres vender este negocio, vas a poder lograr a venderlo por una prima. Crear un plan de negocio importante, aprender el idioma y la perspectiva del banquero. Esa perspectiva del banquero es importantísima que la conozcan, de saber cómo te evalúa el banco como cliente. Mejorar el círculo operativo que acabo de mencionar. Asegurarte que no estás invirtiendo mucho en inventario, que no estás vendiendo mucho a crédito y que tienes ese ciclo bien manejado. Mientras más corto ese ciclo, más rentabilidad vas a tener en tu negocio. Cuidar tu crédito. Esta es una área que lastimosamente no le damos atención. Yo he tenido muchísimas reuniones con pequeños empresarios que inclusive ni conocen las clasificaciones de crédito que tienen. Y hoy en día es muy fácil de manejar ese tema y hay muchas empresas que inclusive se puede registrar gratis y ellos le pueden entregar lo que se llama FICO Scores, que es básicamente una evaluación de crédito por 3 diferentes organizaciones, dándole a entender a los bancos y a los que prestan y las compañías financieras qué tipo de categoría, clasificación de crédito tiene usted. Entonces, esta es una área importantísima de analizar. Lo otro es reinvertir en tu negocio, fortaleciendo tu base de capital. ¿Qué es lo que es la base de capital? Es el dinero que tienes invertido en la empresa. Como le digo yo, el pellejo del negocio tuyo. ¿Qué es lo que has puesto? ¿Qué has invertido? Y si has reinvertido la ganancia o una porción de esa ganancia de años anteriores. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchos pequeños empresarios que cometen el error de hacer lo siguiente. Tienen un salario que reciben semanalmente o mensualmente de su negocio y a final de año el negocio sigue reportando una ganancia adicional. Pero, ¿qué es lo que sucede? En vez de reinvertirlo en el negocio, puedes invertirlo en el inventario, puedes invertirlo
en equipamiento, en equipos, o finalmente hay quien se escribe un cheque por un dividendo. Claro, el que siempre saca esa cantidad de plata a final de año no está acumulando una retención de ganancia, que en inglés se llama retained earnings. Ese dinero que se acumula va fortaleciendo el capital de su empresa y como consecuencia le va a parecer mucho más atractivo a un banco o una financiera. ¿Por qué? Porque tienes esa plata como un respaldo para cualquier evento negativo que ocurra a la empresa. ¿Cómo te evalúa el banquero? Bueno, el banquero utiliza, y todos los bancos, por supuesto, los años de experiencia me dan la habilidad de ser honesto con ustedes. Esta plataforma la utilizan todos los bancos y se refieren a las 5 Cs de crédito. Como ven, todo empieza con C. El carácter no es el carácter si la persona es amigable, es la historia y experiencia que tenga el empresario en el negocio, el historial que lleva, también se refiere también a su crédito personal. La siguiente es la capacidad, que es una área puramente cuantitativa, o sea, puro número, coeficiente, análisis de los estados financieros. Por eso es importante que ustedes conozcan cómo funciona la parte financiera de la empresa. Los bancos utilizan una seria cantidad de coeficientes y vamos a hablar un poco de eso, para manejar diferentes componentes de su negocio. El colateral es una manera de utilizar como un pago secundario. O sea, nunca se considera como, por ejemplo, establecer un préstamo simplemente porque me diste un activo como colateral. Es un pago secundario. Es para demostrar que el que está pidiendo el préstamo tiene algo que perder en la operación. La siguiente C es condición. Y esa condición es la condición de la industria en que está su empresa, sea la industria, por ejemplo, de transporte, o sea, de turismo, etcétera. Hay muchos estudios y análisis que miran los bancos para comparar la área financiera, o sea, los estados financieros suyos en comparación a otras empresas igual, y ver en qué condición se compara. La condición económica del país en ese momento impacta mucho. Obviamente sabemos que si hay mucha inflación, tenemos un alto nivel de financiamiento, o sea, el costo de financiamiento sube y eso va a impactar el acceso a capital. Y finalmente, lo que es el capital, lo que es lo invertido en el negocio. Nuevamente, una empresa que se considera saludable del punto de vista financiero es una empresa que tiene un buen nivel de capital. Eso es una área que no se debe ignorar. Entonces, esto me lleva al tema de ¿qué? De saber hablar el idioma del banquero. El idioma del banquero es exactamente eso, lo que es leer y conocer los estados financieros. Esos estados financieros son los vehículos que se utilizan para analizar la condición de toda empresa. Empezamos con la hoja de balance. La hoja de balance, como vamos a hablar un poco más allá, es
de activos y pasivos y el nivel de capital de la empresa. La cuenta de resultados, todos estamos en el negocio para ganar plata. Y esa cuenta de resultados demuestra su éxito o falta de éxito en poder lograr resultados. Y finalmente, el estado de flujo de efectivo, que nos deja saber por 3 diferentes actividades del negocio: la operación del negocio, la inversión del negocio o financiamiento de negocio. Nos dice exactamente los flujos que entran o salen de efectivo. Por ejemplo, regresando al ejemplo que habíamos hablado de una empresa que posiblemente tiene esa debilidad en el manejo del ciclo operativo. ¿Y qué es lo que sucede? Venden, pero venden mucho a crédito y no logran a recibir el efectivo a tiempo, o hay una demora en pagos. Llega a final de año, efectivamente se reporta la ganancia, se pagan los impuestos, pero cuando el cliente mira su cuenta de banco, se da cuenta que no tiene el efectivo en la cuenta. Entonces, eso puede suceder. Por eso es importantísimo el manejo de ese ciclo operativo, y es importantísimo de conocer que estos estados financieros van a proveerle a los bancos y las financieras la información cuantitativa que ellos necesitan para hacer un análisis de su empresa. ¿Y qué importancia tiene eso? Obviamente es el éxito o falta de éxito en conseguir un préstamo. Entonces, la forma universal de contabilidad es como lo ven: pasivos y capital es igual a los activos. O sea, los activos es igual a pasivos y capital. Y esa es la fórmula que se ve en la hoja de balance. Por eso lo repetimos en la siguiente lámina: activos, pasivos. O sea, activos es igual a pasivos más capital. Importantísimo de conocer esa fórmula. Es una fórmula universal para poder analizar la fortaleza, la salud financiera de una empresa. Aquí demostramos un ejemplo de la hoja de balance. Tenemos los activos y estos activos y pasivos se ponen en la categoría la más corriente, o sea, la más líquida. Son las primeras en lo que es la hoja de balance. Ahí tenemos caja y equivalentes de caja, inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar, inventario, etcétera. Esos son los activos circulantes. Son los más líquidos. Y entonces lo que lo sigue serían, cuando yo digo más líquido, ¿a qué me refiero? Que tienen un vencimiento de 1 año o menos. Todo activo que tenga 1 año de vencimiento o menos se consideran activos circulantes. Ahora viene la otra categoría, que son, activos a largo plazo, activos fijos, que son otros activos, y usualmente las categorías que se ven ahí son categorías como la planta, equipo, edificios de la empresa, todo activo que tenga más de 1 año y sea menos líquido. O sea, es mucho más difícil de liquidar un edificio que sacar una plata de una cuenta corriente, ¿no? Entonces, finalmente, pasivos son todas las obligaciones del negocio. Igual se categorizan esas obligaciones que sean de 1 año o menos, pasivos actuales, pasivos circulantes, y entonces los pasivos a largo plazo, que serían lo que sería la deuda a largo plazo, más allá de 1 año. Esta hoja de balance, entonces, finalmente
llegaríamos a lo que sería el capital. Pero finalmente, esta hoja de balance demuestra lo que es de la empresa, o sea, su efectivo, sus inversiones, su equipo, menos sus obligaciones, y finalmente la diferencia sería el capital de la empresa. Ahora venimos al siguiente reporte financiero, muy importante obviamente porque la cuenta de resultados se refleja los ingresos y egresos de la empresa. O sea, los resultados de su negocio. Usted tiene sus ventas al año, ventas mensuales, tiene su costo de inventario, si es una empresa que contiene inventario, y entonces tiene los gastos operativos, y finalmente el resultado es el lucro de la operación. Este estado financiero, importantísimo de conocerlo y relacionarlo, porque ustedes deben conocer cuál es el margen de operación de nosotros, cómo estamos vendiendo, a qué precio, cómo llegamos a ese precio. Hay una fórmula que se llama punto de equilibrio, que se utiliza mucho para lograr saber a qué punto de venta es que cubres todos los gastos, porque acuérdate que gastos son gastos fijos y gastos variables. Los gastos variables son esos gastos que están relacionados a la venta. Solamente ocurren cuando ejecutas la venta. Los gastos fijos ya sabemos cuáles son. Tenemos el taller, tenemos los pagos fijos de financiamiento que hemos ejecutado para la compra de equipos, etcétera. Esos son gastos que no importa si hay o no hay venta, van a ocurrir todos los meses. Este estado financiero muy importante porque de aquí los bancos van a mirar el flujo de capital de la empresa. ¿Qué quiere decir? Este flujo, como banquero, me va a dar o me va a conllevar a la determinación si tienes la habilidad de pagar o no pagar el préstamo. ¿Ok? Esto es un ejemplo de un estado de resultado, que tenemos aquí las ventas, los costos de venta, la utilidad bruta, que es el margen, se llama margen operativo, menos los gastos operacionales, que nos lleva a la utilidad de la operación de su empresa. Tienen que entender esto verdaderamente si quieren ser exitosos en su negocio y si quieren poder comunicarse con esas entidades que son los que le van a prestar el dinero. Hoy en día hay un tema que se utiliza mucho que es el Global Cash Flow, que básicamente es el flujo de efectivo global. ¿Ok? Quiere decir que hoy en día los bancos y las compañías financieras van a mirar no solamente los flujos de su empresa, pero también los flujos personales. ¿Qué es lo que pasa? Usted puede tener una empresa muy exitosa, pero si la vida personal suya es una de excesos y mucha gastadera, obviamente puede llegar a afectar de manera negativa a su empresa. Y entonces por eso es importante de que sepan que el banco le va a pedir esa información. Aquí tenemos un ejemplo de un estado de flujo de caja nuevamente. Este es el único estado financiero que le demuestra a ustedes dónde está el efectivo. O sea, tienes tres categorías nuevamente: la operación del negocio, la actividad de financiamiento del negocio y la actividad de inversión del negocio.
Este es otro reporte que va a demostrar qué estado de liquidez tiene su empresa. Entonces, el estado de flujo nuevamente, operación del negocio, inversiones del negocio, financiamiento del negocio. Si yo recibo un préstamo del banco, es una entrada, es un flujo positivo hacia la empresa. Si yo pago una deuda, es un flujo hacia afuera negativo, ¿no? O sea, me va a impactar en lo que es el nivel de efectivo mío, me va a reducir el efectivo, ¿ok? Igual si yo vendo un equipo, obviamente estoy vendiendo ese equipo y me va a entrar un flujo de efectivo por la venta de ese equipo. Ahora hemos llegado al uso de los coeficientes y básicamente estas son las herramientas de los bancos y las financieras que utilizan para evaluar sus empresas. Y es importantísimo, nuevamente, vamos a regresar ¿a qué? Van a regresar a los estados financieros. Son 3 estados financieros importantes. La hoja de balance, estado de resultado y el estado de flujo de caja. Ellos van a mirar a esos 3 estados financieros, van a aplicar las 5 Cs de crédito: carácter, capacidad colateral, condición y capital. Y entonces van a utilizar las herramientas del uso de coeficientes. ¿Y qué área van a mirar? Las áreas son las siguientes que vemos aquí en la pantalla. Tenemos liquidez, endeudamiento, la rentabilidad del negocio y la rotación del ciclo operativo. Esas son las áreas que le interesan los bancos y van a utilizar diferentes coeficientes para poder determinar el éxito de su empresa y esos resultados se lo van a comparar con otras empresas similares a las de ustedes. Y van a ser empresas que van a saber ellos si en la industria son las más fructíferas o son las más mediocres o son las menos exitosas. Y por supuesto, los resultados de estos coeficientes van a caer en esas categorías. Entonces, muy importante, un tema muy importante de controlar como empresario es tu nivel de endeudamiento. Y para darte una fórmula rápida que debes conocer es la cobertura de deuda, que es un coeficiente que se utiliza, que en realidad lo que te dice es lo siguiente: por cada $1 de gasto, usted debe producir no menos de $1.25. O sea, si tienes algo diferente a eso, si por ejemplo, si ese coeficiente te arroja el resultado de 1, no vas a poder en realidad de solicitar el préstamo. O sea, no vas a ser exitoso en conseguir el préstamo porque no tienes suficiente flujo en el negocio para endeudarte más de lo que estás en este momento. O sea, ese nivel de endeudamiento es el que no te va a permitir a lograr el préstamo. Entonces, ¿cómo es nuevamente que te mira el financiero? Aplicando las 5 Cs de crédito. El análisis del flujo de efectivo global, tanto el de la empresa como el suyo personal, y comparando esos resultados con los mejores en tu industria.
Entonces, estas 4 áreas de importancia son áreas donde uno como empresario debe estar muy claro. O sea, es mejor estar preparado antes de ir a pedir un préstamo, de saber su nivel de deuda, de endeudamiento, cuál es la eficiencia operativa, cuál es el nivel de rentabilidad del negocio y, por supuesto, la liquidez. Y bueno, en el caso de liquidez, para darle una mejor definición, la liquidez, ¿qué es lo que representa? La habilidad de la empresa de cubrir sus obligaciones a corto plazo. Eso es lo que se refiere por liquidez. La habilidad de tu empresa de cubrir tus obligaciones a corto plazo. Muchas veces las empresas tienen muchas obligaciones a corto plazo que, utilizando una estrategia de refinanciamiento y pasando esa deuda a largo plazo, puede cambiar por completo la situación y la rentabilidad de su empresa. Mejorar tu chance de éxito. Entonces, ¿cómo terminamos? Con un plan de acción. Un plan de acción efectivo, un plan de acción que lo puedes medir, un plan de acción utilizando la información necesaria de tu empresa. Debes aprender el idioma del banquero. Hoy en día todo se puede aprender por el internet y, por supuesto, con nosotros en la familia del SBDC. Y mejorar el ciclo operativo, que ese ciclo es el que demuestra la eficiencia o falta de eficiencia de tu negocio. Investigación y análisis, ayuda con acceso a capital, todo tipo de entrenamiento, ayuda con la reestructuración financiera. Bueno, aquí concluimos con esta presentación. Esperamos que ha sido una experiencia fructífera y queremos recordarles que siempre estaremos a su disposición a ayudar al pequeño empresario. Muchas gracias.